Ahora sí. Bueno, bienvenidos a la clase, la primera clase de Derecho Administrativo. Vamos a empezar con el práctico 10A de la unidad 10. Así que voy a compartir pantalla del práctico que tienen en el aula virtual. Todos pudieron acceder, tanto del grupo de la profe Ale como del mío. Ahí me fijo, profe. Sí, profe. ¿Lo pudieron leer o recién lo están abriendo? Lo vamos a leer juntos. ¿Se ve, chicos? Sí, sí. Sí, profe. ¿Quién se ofrece para leer? Yo puedo leer, profe. ¿Quién es yo? Así anoto. Nicolás Cerezo. Bueno. El A es, ¿no? Sí. Sí, es el caso 1 y tiene cuatro preguntas. Si podés leer hasta ahí, después vamos a ir respondiendo. Dale. Punto 1. El Estado, para cumplir su fin de bien común, asume históricamente diversos cometidos a los que procura satisfacer mediante actos jurídicos y operaciones materiales. Y esa actividad la realiza a partir de poderes sujetos a regímenes jurídicos diversos, configuradores de las distintas funciones jurídicas: legislación, jurisdicción, administración. Consignas. A. Teniendo en cuenta la concepción subjetiva u orgánica, indique qué poder realiza la mayor parte de la función administrativa del Estado. B. Identifica en el texto constitucional las normas que atribuyen la competencia para el ejercicio de función administrativa, legislativa y judicial a cada uno de los poderes del Estado. C. En función a la respuesta dada precedentemente, ¿qué criterio considera que aplicó el constituyente para la atribución de las funciones estatales? D. Si tuviera que identificar las funciones del Estado con los órganos previstos en la Constitución de la provincia de que es oriundo o oriunda, ¿a quién compete preponderantemente el ejercicio de cada una de ellas? ¿Y en el régimen municipal de la capital de provincia? ¿Sigo o ahí no? No, ahí nomás está bien. Gracias. Ahí voy a compartir un Power que hicimos con la profe y los escucho a ustedes, de acuerdo a lo que vimos en la teoría. ¿Se ve, chicos? Ahí Sí, sí. se ve. Bueno, volvamos a la pregunta 1. Teniendo en cuenta la concepción subjetiva u orgánica, indiquen qué poder realiza la mayor parte de la administración de la función administrativa del Estado. Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo. ¿Y ustedes qué creen que se tiene en cuenta el sujeto, la actividad, en cuanto a la función orgánica? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. Ustedes que creen, me dijeron el poder ejecutivo, ¿ustedes consideran que se tiene en cuenta, de acuerdo a esta concepción, el sujeto o la actividad que realiza? El sujeto, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, y acá le pusimos la respuesta, que de acuerdo a la concepción orgánica o subjetiva, consideran la función administrativa como toda o la mayor parte de la actividad que realiza el Poder Ejecutivo, y acuérdense, y los órganos y sujetos que actúan en su esfera. Ahí llámense los ministerios, las subsecretarías, tienen en cuenta el sujeto u órgano que realiza la actividad administrativa, dejando de lado el contenido de dicha actividad.
Muy bien, chicos. Ahora vamos a la pregunta B. ¿Quién se anima a contestar? Acuérdense que todas estas participaciones que ustedes hacen en clase, después nosotros tenemos en cuenta para después, si les falta un puntito, medio puntito, acuérdense de participar, chicos. Profe, la pregunta se refiere, o sea, ¿a qué parte de la Constitución? ¿Tipo a qué artículo? Claro, ¿qué artículo? Y los poderes, los órganos, propiamente dicho. Acuérdense. En el artículo 99 puede ser que estén las atribuciones del Poder Ejecutivo del presidente y en el 75 del Poder Legislativo. Perfecto, perfecto, específicamente. ¿Y del judicial? ¿Del judicial en qué artículo? ¿Recuerdan? Artículo 114 puede ser. Un poquitito más abajo. 108, profe. Las funciones en el artículo 100, las atribuciones del Poder Judicial, propiamente dicho. 116. 116. 116, perfecto. Que a su vez acá hicimos un cuadrito. Esto que ustedes me dijeron, los artículos están perfectos, y la función primordial de cada poder. El legislativo, sancionar leyes, pero a su vez participa en las otras dos funciones. Recuerden que el poder es uno solo, nada más que se divide en 3 órganos o funciones. El legislativo también tiene funciones judiciales, interviene en juicio político. El del ejecutivo, muy bien, me dijeron el artículo 99. La función primordial, ejecutar leyes y controlar su cumplimiento. Tiene actividad política, actos de gobierno y administrativa, actos administrativos, pero a su vez también tiene una función legislativa que promulga leyes, entre otras, judiciales, indulta y conmuta penas, y la función judicial que ustedes me dijeron en el artículo 116, que está muy bien, y a su vez la función primordial es la de administrar justicia, pero a su vez también tiene una función legislativa, como ser dictar acordadas, reglamentos internos, y una función ejecutiva que nombra o remueve a determinados funcionarios. ¿Se entendió, chicos, eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, volvamos a la pregunta número C. En base a la respuesta dada precedentemente, ¿qué criterio considera que aplicó el constituyente para la atribución de las funciones estatales? De todo esto que vimos anteriormente, ¿qué criterios creen que aplicamos? ¿El criterio subjetivo o orgánico o el criterio material? Material, profesor. Criterio material. Perfecto, perfecto. El criterio que se aplicó para la atribución de las funciones estatales es el criterio material u objetivo, siendo la función o actividad administrativa realizada por cualquiera de los 3 órganos, siendo su fin el bien común o el interés público. Y esto es lo que la profe les repitió en la teoría, que en consecuencia la función administrativa en sentido material puede ser considerada como aquella actividad que se realiza en forma inmediata, permanente, concreta, práctica y normalmente espontánea, que desarrollan los órganos estatales para alcanzar el bien común conforme a regímenes de derecho público. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Y la última pregunta. Si tuviera que identificar las funciones del Estado con los órganos previstos en la Constitución de la provincia a la que es oriunda o oriundo, ¿a quién compete preponderantemente el ejercicio de cada una de ellas y en qué régimen, y en el régimen municipal de la capital de provincia?
En el régimen municipal, acuérdense que cada municipio tiene su carta orgánica municipal. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es así como el de la Constitución Nacional o qué piensan? Acuérdense que en la provincia tenemos el Poder Ejecutivo, el gobernador, que también va a participar en funciones legislativas en cuanto a la formación de leyes. También va a participar en la función judicial. Indulta, conmuta penas dentro de la jurisdicción provincial. Lo mismo va a pasar también en cuanto al régimen municipal, que el Poder Ejecutivo lo tendríamos a cargo del intendente en nuestra provincia, que también participa en funciones legislativas junto con el Consejo Municipal. ¿Entendieron, chicos? Quiero que participen un poquito más, que se animen. Bueno, ahora... Ahí Nico está diciendo que no entendió la respuesta. Le aviso porque sé que como están compartiendo, por ahí no se ve el Bueno, chat. acá voy a proyectar lo que les dije y repito de vuelta. Las funciones del Estado en la provincia del Chaco también se va a llevar a cabo en los 3 órganos que tenemos. El Poder Ejecutivo, el gobernador es el mandatario legal de la provincia, que también participa en la función legislativa en cuanto a la formación de leyes, y también en la función judicial participa. Y acá yo puse, indulta y conmuta penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial. Es básicamente muy parecido al orden nacional. En cuanto al régimen municipal de la ciudad de Resistencia, esto lo saqué de la Carta Orgánica Municipal de la provincia. Las funciones también que lleva a cargo el municipio son llevadas a cabo por los 3 órganos del Estado, de la provincia, perdón, del municipio, que se encuentra regulado en la Carta Orgánica. Tenemos el Poder Ejecutivo a cargo del intendente, que el intendente es el mandatario legal del municipio y es el jefe de la administración municipal, que también participa en función legislativa junto con el Consejo Municipal, como también en la función judicial, que la ejerce la Cámara Municipal de Apelaciones y los jueces y los juzgados municipales de faltas que tenemos acá en la provincia. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, bueno. ¿Les quedó alguna duda? Igual, chicos, este Power los vamos a subir para que ustedes lo tengan y cualquier duda nos preguntan. No hay ningún problema. Seguimos. Rosy, subilo después de la clase de mañana, porque si no, los de la mañana se van a enterar de todas las respuestas. Sí. Mañana a la tarde. Súper explicado, sí. Sí, mañana a la tarde. Si no, van a estar muy participativos mañana. Re genias las dos, sí. Tal cual. Pasamos, chicos, al punto que ya me perdí, al punto 2. Al 2, pasamos Rosy al 2. Y la dejo a la profe Ale. Sí, en este caso, igualmente vos seguís compartiendo pantalla porque acá está la consigna, ¿sí? Sí. Igual dejo porque acá tiene la consigna. Claro, por eso. En este punto, les voy a pedir la mayor participación posible y cuando participen, quiero que me digan a qué grupo pertenecen. Entonces, cuando tomamos nota de su participación, ya podemos distinguir a qué grupo pertenecen y es más fácil después en la parte de calificación poder informar a las otras profesoras si tenemos a alguien de otro grupo, poder informar que estuvieron acá y que participaron, ¿sí? Les va a sumar el punto o lo que corresponda por su participación. Bueno, a ver, ¿quién va a leer la consigna? Yo leo, profe. Enzo, muy bien, vos sos de la profe Rocío. Rocío. Así es.
Yo anoto también, Ale, voy anotando. Dale, perfecto. ¿Cerezo es tu alumno, Rocío? Sí, también. Bien. Enzo, lee la consigna y la pregunta A. Y vamos a resolver eso y después vamos a seguir con la siguiente. ¿Sí? Sí. Bueno. En los ejemplos que se señalan a continuación, mencione con qué tipo de función puede identificarse cada uno de ellos utilizando la letra A para la función administrativa, L para la función legislativa y J para la judicial. A. El Poder Ejecutivo oficializó a Aníbal Fernández en el cargo de interventor del yacimiento carbonífero de Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con terminales en Puerto Loyola y Río Gallegos, de la provincia de Santa Cruz, señalando que reúnen las condiciones necesarias y la idoneidad profesional requerida para desempeñar dicha función. B. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la resolución número 682-07 que impuso a la titular de una de las secretarias generales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil la sanción de cesantía. Bueno, ¿quieren qué hacemos? ¿Leemos todos los puntos A, B, C, D, o vamos respondiendo de a uno y vamos avanzando a medida que vamos leyendo? ¿Qué prefieren, chicos? De a uno, profe. Bueno, entonces, a la pregunta, a la consigna A, ¿quién se anima a responder qué función está cumpliendo ahí el Poder Ejecutivo? Si es una actividad propia del Poder Ejecutivo o si está ejerciendo función legislativa o jurisdiccional. Administrativa, profe. Muy bien. Propia del Poder Ejecutivo. Perfecto. Bueno, a ver, ¿quiénes me contestaron? Entonces tomo nota. Facundo. Facundo Rodríguez. Sí. ¿A qué grupo perteneces? Al de la profe Rocío. ¿Mis alumnos? Ni uno. Bueno, vamos. Profe, contestaron en el chat también. Bueno. Leonel Martínez. Bien. Él es mi alumno. ¿Y alguien más contestó? Sí, yo. Pérez Marcos. De la ¿Cómo? profe Rocío. Pérez Marcos. Bien. Bueno. Pérez, ¿vos sos mi alumno? Sí, sí. Muy bien. Vamos a la segunda, ¿sí? Al punto B. ¿Quién lee? Ahí leo, profe. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la resolución número 682-07, que impuso a la titular de una de las secretarías generales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil la sanción de cesantía. Muy bien. Bueno. ¿Quién quiere contestar esto, entonces? También es administrativa, profe, pero no es propia del Poder Judicial. ¿Puede ser legislativa? Para mí es legislativa, profe. Es legislativa también, profe. No, chicos, está bien la primera respuesta, ¿sí? A ver, la Corte dicta una resolución que impone a la titular de una de las secretarías una sanción de cesantía, ¿sí? Es una función administrativa que tiene que ver con la organización interna del Poder Judicial y de sus empleados. ¿Por qué dicen que era legislativa? Yo creo que porque la Corte dictó la resolución, o sea, eso me hace pensar a mí que es legislativa. No, las resoluciones internas, o sea, todo lo que tiene que ver con la administración o con la organización interna del Poder Judicial o de cada uno de los órganos, ya sea
ejecutivo, legislativo, judicial, son funciones administrativas. No sé si se acuerdan, como hoy cuando explicaba la profe Karin, todas las actividades ejercidas o las funciones ejercidas por cualquiera de los tres órganos que tengan como finalidad la organización interna, son funciones administrativas del órgano. ¿Sí? No es una función tal vez propia del Poder Judicial, que sería la jurisdiccional. No sé, Karin, si le querés ampliar la explicación, como para que ellos puedan distinguir bien por qué no es legislativa. Perfecto. Y en un solo caso vos diste el ejemplo de la función legislativa, digamos, cuando el órgano judicial cumple una función, se podría decir legislativa. Es excepcionalísima, o sea, porque el Poder Judicial no cumple funciones legislativas, excepcionalmente, y creo que es un solo caso, me parece, en el que se puede decir, y hay discusiones en la doctrina al respecto. Así es. El caso que les habla la profe Ale era el de los... No, chicos, tienen confundidas las funciones de cada órgano y eso va a ser un problema. El único caso en que el Poder Judicial realiza actividad legislativa es cuando dictan sentencias plenarias o fallos plenarios que las cámaras se reúnen en conjunto, no sesionan, no es que no sesionan, no deciden por separado las salas que componen la Cámara y se juntan, hacen un pleno y dictan un fallo, que les explicábamos nosotros que eso sucede cuando son situaciones muy controvertidas, que se ve que sobre una misma cuestión, sobre una misma situación, los jueces están decidiendo de manera contraria, entonces se necesita tener una sola decisión judicial para el caso concreto, que es idéntico a otro caso concreto, idéntico a otro caso concreto, pero que los jueces venían resolviendo de manera diferente. Entonces, en ese caso se dicta el fallo plenario. También podríamos decir que hay actividad legislativa de parte del Poder Judicial cuando el Poder Judicial dicta resoluciones o reglamentos que son internos, porque a la vez de que son... El dictado de reglamento es una función administrativa, pero el reglamento en sí mismo se puede tomar como legislativa. Pero es excepcional la actividad legislativa. También es el caso, por ejemplo, de las acordadas que dicta. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaba acordadas? Decíamos, ¿qué son las acordadas? Acuerdo de los ministros en relación a determinadas situaciones, entonces se puede tomar eso como una actividad legislativa. Y hay parte de la doctrina, que creo que es Ale lo que hacía referencia, que está controvertida en el punto de que hay algunos que sostienen que la sentencia, el dictado de la sentencia es un acto jurisdiccional propio del Poder Judicial, porque la sentencia resuelve el caso con verdad legal, con fuerza de verdad legal, y determina qué le corresponde, hace la administración de justicia, distribuye la justicia, qué le corresponde a cada uno. Pero en sí mismo la sentencia se puede tomar como una ley en sentido material. Pero no tienen que confundir eso con lo que estaba particularmente en el trabajo práctico, era la B, ¿no es cierto? La Corte Suprema dictó una resolución que impuso al titular de una de las secretarías generales, de la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil, la sanción con cesantía. La sanción es propio de un acto administrativo, ¿sí? Propio de un acto administrativo. Y fíjense que si la Corte Suprema dictó una resolución, la resolución se puede tomar como acto legislativo. Entonces, quizá ahí viene la confusión de cuando ustedes dieron la respuesta, porque
el dictado de una resolución por parte de la Corte puede tomarse como actividad legislativa, pero tienen que fijarse qué contenido tiene, y el contenido implica una sanción. La sanción es de cesantía. No tienen ustedes un examen en general donde puedan aclarar estas situaciones, porque como son con multiple choice, puede preguntar o una cosa o la otra. No vamos a volver a hacer un examen que para usted, no, es porque el examen no fue controvertido, ese no fue problema, el problema fue que tuvieron poco tiempo nomás. Lo que les quiero decir es no le vamos a hacer un examen donde dé lugar a confusión o que puedan ser las dos respuestas correctas, porque si ustedes contestan, es actividad legislativa en cuanto que es una resolución y está dictando una resolución, y podría llegar a entenderse que es una actividad legislativa, y ustedes lo pueden llegar a justificar inclusive. Pero si vamos a lo concreto de la consigna, es tarea administrativa, ¿sí? ¿Se entendió o los confundí más? Se reentendió, profe. Sí, se entendió. ¿Qué es cesantía? Bueno, la cesantía es dejar cesante a un agente de la administración pública implica que se lo deja sin trabajo. No es la sanción tan fuerte como la exoneración. La exoneración implicaría que te echan y no podés volver. Cuando vos te dejan cesante, la administración te puede volver a reincorporar. Son sanciones dentro de lo que es el sistema de la administración pública que tienen un grado de gravedad mayor. Es como que me preguntes, acá la que vas a ver es la Ale, que me preguntes qué diferencia hay entre prisión y reclusión. Bueno, si vamos a lo concreto, estás privado de la libertad en las dos situaciones. Lo que cambia son las condiciones en las que vos podés estar privado de tu libertad. Pero lo concreto es que estás privado de la libertad. Acá te diría que lo concreto en la exoneración y en la cesantía es que estás privado de tu trabajo. O sea, te fuiste, te fueron, concretamente. La diferencia es que la exoneración es una falta más grave, implica que no podés volver a la administración porque te echaron con causa, como decía hoy, con un sumario administrativo. La cesantía puede llegar a suceder cuando un cúmulo de, no es que te mandaste una macana, pero por ejemplo, lean, googleen algún estatuto y van a ver, cuando se acumulan, por ejemplo, llegadas tarde, entonces tenés 20 acumulaciones de llegadas tarde, cesantía. Podría ser una justa causa, digamos, porque llegaste tarde, llegaste tarde, llegaste tarde, llegaste tarde. Bueno, no lo equiparemos al derecho privado porque es otra cosa el derecho privado. En cambio, ya la exoneración sí o sí implica que vos alguna situación has cometido. Aunque a veces tienen que leer, por eso les digo los estatutos, la exoneración también llega a determinada cantidad de repeticiones de faltas que hizo el agente público. Depende del estatuto que lean, cómo está normativizado, digamos, qué tipo de normas pusieron. ¿Sí? Así es. Bueno, continuamos con la siguiente. Igualmente alguien me contestó, administrativa, me contestó bien. ¿Me pueden decir quién fue? Facundo. Facundo Rodríguez. Bueno. Vamos con la siguiente. ¿Quién puede leer? La C. Yo leo, profe. Florencia, mi alumna. Muy bien. Te escucho. El jefe supremo de la Nación dictó un DNU, un Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia, por el cual declaró servicio público a las telecomunicaciones. Bien. ¿Legislativa? Legislativa. Legislativa, sí. Muy bien. En función del artículo, ¿alguien se acuerda? ¿Qué artículo le da esa atribución al presidente? ¿El 99 puede ser? Sí, el 99, inciso tercero. ¿Sí? Vamos a mirar quién me participa. ¿Quién dijo 99? Enzo. Bueno, Enzo, muy bien. Seguimos con la siguiente. ¿Alguna duda con eso? Es clara para mí. Me parece que no. Está bien clara esa función. No da dudas. No sé ustedes.
Está bien, profe. Bueno, seguimos con la siguiente, ¿puede ser? Sí. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien que no haya participado? Yo leo, profe. Bueno, Lourdes, te escuchamos. D. La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, suspendió los traslados de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, al aceptarles un recurso de Peralta. Bien. ¿Y en esta? A ver, ¿quién se anima a participar? O si no puedo llamar, estoy viendo acá la lista de los presentes. Es una función judicial. Judicial. Muy bien, muy bien. Es una función propia del Poder Judicial, es una actividad jurisdiccional, la de decidir una cuestión. ¿Por qué? Porque estos jueces plantearon la cuestión directamente ante la Corte para que sea resuelta por la Corte Suprema y así lo aceptó. Entonces, en ese caso, el Poder Judicial ejerció una función que le es propia. ¿Vamos con la siguiente o alguien tiene alguna duda? Profe, el per saltum significa que se omitió una instancia, ¿sería? Exactamente, o sea, en realidad es cuando un justiciable solicita que la Corte resuelva una cuestión sin tener que recurrir a otras instancias previas, sino que sea directamente la Corte la que lo resuelva. Y es el per saltum, no es que cualquiera puede ir y pedir ante la Corte de que se admita esto, el per saltum, sino que son excepcionales los casos y en general es cuando hay una cuestión de gravedad institucional. Entonces, en esos casos, excepcionalmente, la Corte admitió el per saltum, como en este caso. Profe, pero ¿eso es un pedido de los jueces o nace de la Corte Suprema? Porque yo cuando leí el noticia decían que la Corte Suprema decidió, no es que nació de los jueces. Fue algo de la... No, es un pedido de los jueces. Ah, gracias. Que se resuelva directamente. Nunca la Corte de oficio va a tomar una cuestión en la cual no se haya peticionado su intervención. Y en muchos casos, aun cuando se lo piden, les dice que no corresponde. Solamente en casos de excepción admite el per saltum y ya como les repito, se da generalmente cuando hay cuestiones que afecten institucionalmente a un órgano, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con la siguiente si no tienen dudas. ¿Quién va a leer la siguiente? Liliana Radelli, ¿estás? Yo leo, profe. Bueno, Sebastián, dale. Dale. El presidente de la Nación designó a su gabinete de ministros. ¿Sí? Administrativa. Bueno, ya tomo nota de los que me contestaron. Muy bien. Esa es la respuesta. Esta era fácil, parece, porque todos contestaron muy bien. Excelente, chicos. Esto está también, ¿en qué artículo? Si alguno me puede contestar. Es fácil. 99 también. Muy bien. Bueno, Ana Sosa me contestó. Camila. Leonel Martínez también acá en el chat. Leonel, muy bien. Urgel Natalia, que es mi alumna, así que anoto. Verónica Costas también. Muy bien, chicos. Anímense a participar. Recuerden que los puntos los van a ayudar y también tienen que estudiar. No se olviden de que para el parcial, además de la participación en clases, tienen que estudiar. Vamos con el siguiente.
¿Entienden las consignas? ¿Les cuesta definir qué tipo de actividad? ¿Tienen alguna duda, alguna confusión? ¿Qué es lo que más les cuesta del trabajo? Entonces podemos, a ver, la idea de cómo queremos trabajar con Rocío estas clases prácticas es tratar de facilitarles a ustedes la comprensión de las consignas y el análisis para dar una respuesta correcta. Para esto es fundamental que ustedes tengan los conocimientos básicos para que podamos trabajar bien en clases. Por eso está bueno que ustedes tengan lectura previa de la unidad. De todas formas, cuando no la tienen, las clases teóricas que tienen antes son muy buenas y siempre queda un tiempo para que ustedes se saquen las dudas. Entonces, chicos, aprovechen las clases prácticas para prepararse para el examen, porque después vienen los problemas, ¿sí? Bueno, seguimos con la siguiente consigna. Liliana, Rael, ¿y estás? Veo que está conectada, pero no me contesta. Profe, si quiere leo. Santiago, bueno. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad impuso una multa de Sur Sociedad Anónima ante la verificación del incumplimiento de suministrar fluido eléctrico en las condiciones pactadas en el contrato. ¿Administrativa? Administrativa puede ser. Jurisdiccional. Muy bien la que dijo jurisdiccional. Sí, también jurisdiccional, ya que puso una multa. Claro. Entonces, no es una actividad judicial. En la consigna pregunta, dice que marquen con una J si es actividad judicial. No es una actividad judicial, sino jurisdiccional dentro de la administración. ¿Por qué? Porque es un órgano de la administración que impone una sanción por el incumplimiento, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, ¿me van a decir quiénes participaron? Sosa Ana, profe. Muy bien. ¿Alguien más me contestó? Natalia también, Urgel. Sí, anoté, Ale. Liliana, estás sin micrófono, bueno. ¿Entendieron, chicos? Pasamos al último punto del práctico 10A y si quieren hacer un corte para comenzar el 10B, nos avisan. No sé qué quieren hacer. Damos el último punto de este práctico y si quieren le damos un recreo de 10 minutos. ¿Les parece? O todo corrido y terminamos antes, profe. Ni un problema. Lo que quieran. Seguimos con el siguiente punto, ¿sí? A ver, ¿quién va a leer de los que no participaron todavía? Camila Sánchez Yedro, ¿estás? ¿Y querés leer la primera parte? Sí, profe, ahí leo. De la Rúa declara el estado de sitio en Argentina para frenar los saqueos. La crisis económica argentina se vivió ayer en la calle de manera particularmente intensa, con algaradas y disturbios en muchas localidades a todo lo largo del país, y el incremento exponencial del número de saqueos a comercios y supermercados, con especial impacto en los suburbios de Buenos Aires y la capital. Ante la situación, el gobierno de la Rúa decretó el estado de sitio por el término de 30 días.
lo que implica la suspensión de algunas garantías constitucionales y el control absoluto por parte del gobierno central de todas las fuerzas de seguridad, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. ¿Sigo? Sí. Consignas. La declaración del estado de sitio. ¿Qué tipo de función obedece? ¿Administrativa puede ser? ¿Recuerdan qué era el estado, qué era el estado de sitio? Legislativa puede ser. Sí. ¿Recuerdan qué es el estado de sitio? Que era un instituto de emergencia con el fin de proteger dos situaciones. La conmoción interna, ¿Y qué otra cosa? el ataque exterior, Perfecto. Acá en este caso, ¿qué se dio? conmoción interna, Conmoción interna. ¿Y quién debe decretarlo? el Poder Ejecutivo con aprobación del Congreso, o el Congreso. Y los El dos Poder estarían bien. Ejecutivo con la aprobación Del Congreso. Del Senado. Del Senado. Vamos a leer el artículo 23 de la Constitución Nacional. Acá lo tengo y si lo quieren lo leen de acá. ¿Alguien que se ofrezca? No sé si está en el 23 o está en la otra parte. ¿Con quién? El 75, inciso 29, y tengo 99, inciso 16. Esos dos podemos leer también. Ay, ahora sí, ahora sí. ¿Quién lee el 75, inciso 29? Leo, profe, si quiere. ¿Sí? ¿Cuál había dicho? 75, inciso 29. En el 75, acuérdense, atribuciones del Congreso. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la nación en caso de conmoción interior y aprobar o suspender el estado de sitio declarado durante su receso por el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿a quién le corresponde en caso de conmoción interior? Al Congreso. Vamos a leer el 99, inciso 16, para que ustedes diferencien las dos situaciones que se da en los supuestos del artículo 23. Profe, ¿quiere que lea? ¿Sí? Inciso 16 del artículo 99. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la nación en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior, solo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23. Perfecto, gracias. ¿Se entendió, chicos? Yo quisiera saber, porque justo estaba contestándole a una alumna, la filmina anterior, Rosy, la anterior. Ahí está. ¿La primera contestaron la consigna A? Sí, contestaron. La declaración del estado de sitio, ¿a qué tipo de función obedece? ¿Y qué Creo que contestaron? Poder ejecutivo y legislativo, me dijeron. Ah, no, bueno, pero la pregunta va a obedece, o sea, tiene otro fin, chicos. Acuérdense que cuando vieron ustedes el video y ustedes tienen las filminas, decíamos que habían tres funciones, legislativa, jurisdiccional y administrativa, que estaban juntas así.
Y aparte, arriba estaba la función gubernativa, porque ¿qué decíamos de la función gubernativa? Es la única función que no comparten los tres órganos del Estado. Los tres órganos del Estado comparten las tres funciones en el sentido que los tres órganos realizan esas tres funciones. Pero la función gubernativa solamente está a cargo del Ejecutivo y del Legislativo. ¿Por qué? A ver, ¿quién me contesta esta pregunta? ¿Por qué solo está a cargo del Ejecutivo y del Legislativo? Se van a ganar 0,50 para el examen próximo. Ay, es muchísimo. Es mucho. Son los poderes políticos, digamos, los únicos poderes políticos y responden a funciones políticas. Bien, Camila se ganó. ¿A qué grupo perteneces? Débora. Al grupo de la profe Rocío. Bueno, al grupo 9. Bueno, entonces, la función, fíjense que la declaración de estado de sitio, ¿qué decíamos que era la función gubernativa? Era la función que ejercían los órganos superiores del Estado, superiores, y cuando explicaba yo esa parte les decía, la función gubernativa solo la ejerce el presidente de la nación, solamente, porque es el superior del Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo. El resto que lo ayudan en la tarea, que colaboran en la tarea, como el jefe de gabinete o el jefe o los ministros mismos, tarea administrativa. Jamás, nunca van a ejercer la función gubernativa, pues es una función que le corresponde y le compete al presidente de la nación. ¿Y a quién más? Al Congreso. Si nosotros nos decimos cuáles son los órganos superiores del Congreso, el Congreso no tiene jerarquía, pero sabemos que son las cámaras funcionando como poder legislativo en su función específica. Entonces, el sitio justamente es un instituto por excelencia que muestra o que es un acto de gobierno, un acto institucional, un acto político, lo pueden encontrar con los diferentes nombres, que materializa la función gubernativa de los órganos legislativo y ejecutivo. En ese caso intervienen los dos. En caso de conmoción interior, el Congreso de la Nación. En caso de ataque exterior, el presidente con acuerdo del Senado. ¿Se entendió bien eso? Perdón, Rosy, que te reinterrumpí. No, Karin, es genial. Acá en la filmina está todo lo que vos estás diciendo más resumido. Así bueno, que... Perfecto. ¿Chicos entendieron? Pero por eso yo les quise hacer leer los dos artículos para que ellos entiendan el caso particular de la conmoción interior y el ataque exterior. Che, yo pregunto, para mí que las profes de teoría nos tienen miedo, ¿eh? Porque cuando ustedes preguntan, contestan todos, ni un problema. Y yo pregunto y se quedan todos calladitos. O tengo cara de vieja bruja o algo por el estilo, no sé. ¿Qué será? Pero no me contestan. Bueno, lo importante es si me entendieron. Si me entendieron, empecé poniendo 100 en el chat, ya me quedo tranquila. Sí, me parece que ellos ya quieren terminar e irse a mirar tele. Me parece que por eso nos contestan rápido. Puede ser. Sí, profe, se entendió. Bueno, gracias, chicos. Bueno, entonces, la pregunta B quedó respondida, ¿dónde se encuentra regulada en el texto constitucional? En el artículo 23. No sé si me lo leyeron o lo quieren leer, o quieren que pasemos. Igual van a tener este material para cuando tengan que estudiar. ¿Pasamos a la pregunta C? ¿Quién me lee y me contesta? A ver, alguien que no haya participado. Verónica Costas, ¿estás? Porque siempre participa Enzo, Facundo. Sí, ¿me querés leer la pregunta C, por favor? Sí. Teniendo en cuenta la suspensión de garantías constitucionales que implica, ¿podría plantearse una acción judicial contra su declaración? No, profe, porque está exento del control jurisdiccional. Muy bien. Muy bien. ¿Quién contestó? Excelente, excelente. Enzo. Muy bien, muy bien.
Así que la respuesta la pasamos por alto, si después ustedes la tienen, acá le pusimos la jurisprudencia de la Corte, ha sostenido que la declaración del estado de sitio efectuada por el Congreso o por el Poder Ejecutivo no es judiciable, aunque sí lo sean los actos de ejecución, no correspondiendo a los jueces apreciar las circunstancias de hecho que toman necesaria la adopción de ese mecanismo constitucional. Son irrevisables, no judiciales, estando exentos de control jurisdiccional. Rosy, Leonel también te contestó en el chat, ¿sabes? Leonel Martínez, no sé. ¿A qué Sí, yo grupo estoy pertenece? anotando, desde mi grupo lo estoy anotando. Gracias, gracias, Karen. Gracias, Karen. Y vamos a la última pregunta, que ¿quién se ofrece para leer? Yo leo, profe. ¿Quién es yo? Gabriel Gabriel. Toledo. Bueno, vos sos mi alumna, ¿cierto? ¿Grupo 9? Sí, profe. Bueno. De la profe Rocío soy. Todo tuyo, Rosy, todo tuyo. En el caso de que en ejercicio de órdenes emanadas del presidente de la Nación, la Policía Federal procediera a la detención de una persona que circula por la vía pública fuera del horario habilitado, ¿tendría a su alcance algún recurso judicial? ¿Cuál y por qué? ¿Se acuerdan cuando vimos allá en, las unidades de constitucional que habían varios recursos? Les voy a dar un dato. Es, creo que el único recurso que no cede ante ninguna situación. Profe, disculpe, por las dudas, ¿no es habeas corpus? Es el habeas corpus, exactamente. Muy bien, Alexis, vos sos mi alumno. Yo voy a decir que tengo muchos alumnos que me participan también porque yo los anoto. No, si no me voy a anotar cosas. Yo tengo anotado, aparte Verónica Costas, dio, creo que el mejor examen que califique. O sea, un lujo, mi alumna Verónica. Así que, bueno, sigue Alexis. Así que es la única garantía constitucional que no se puede suspender durante el estado de sitio. La finalidad va a ser someter a revisión judicial la razonabilidad de la restricción de esa libertad corporal y el éxito o el fracaso va a depender de lo que decida el juez respecto de la razonabilidad de dicha restricción. Lo que ustedes tienen que saber que no es cuestionable la decisión política por qué se decretó el estado de sitio y se llevó a la detención de esta persona, que siendo una facultad discrecional, sí se puede controlar las consecuencias de esos actos que generaron a la detención de esa persona, pero lo que no se puede cuestionar es el hecho de que se dictó el estado de sitio. ¿Se entendió, chicos? O sea, el habeas corpus va a tener la misma finalidad que tiene en el Estado de Derecho, o sea, en un estado que no es de emergencia. De cualquier situación de detención, ya sea que empeore la situación del detenido o que afecte alguna de sus garantías dentro de lo que es la restricción de la libertad, va a funcionar igual, eso es lo que quiere decir. Si la detención es legítima, funcionaría igual esta garantía en una situación, en un estado de derecho, ¿se entiende? Normal, sin estado de sitio. Se hace hincapié en que continúa siendo revisable la detención, porque a veces cuando hay estado de sitio, las libertades o las garantías constitucionales se ven restringidas. En este caso, cuando se trata de la libertad, lo que se revisa es que no sea ilegítima la detención, nada más. No es que todos los que sean detenidos en estado de sitio van a ser liberados porque presentan un habeas corpus. No funciona así. Sino se revisa la cuestión de la detención en sí misma, si es legítima o ilegítima, nada más. Y bueno, y acá Yo quiero hacer una pregunta a los chicos, les quiero hacer. ¿Saben lo que es discrecional?
porque lo han nombrado las profes, es una actividad discrecional, la profe Rocío recién les estuvo diciendo, y yo quisiera saber si ustedes saben, porque es un término netamente administrativo o perteneciente mucho al derecho administrativo, y es importante que lo entiendan. Yo no sé lo que es. Puede ser que deriva del libre y creador, del carácter libre de la acción política. Más o menos, más o menos. ¿Alguien, otra persona? Profe, Gabriel. yo anoté que dice que no existe una norma que le diga qué hacer o qué no hacer. Exactamente. La discrecionalidad, muy bien Gabriel, la discrecionalidad implica que no es reglada la actividad. Una actividad es reglada cuando hay una norma que te dice que vos tenés que actuar de determinada manera. En cambio, la administración o el ejecutivo actúa con discrecionalidad cuando no hay una norma que le indica qué tiene que hacer, sino que el ejecutivo va a actuar en razón de oportunidad, mérito o conveniencia. Es decir, evaluando la situación particular en función de lo que esa situación merezca, es que va a tomar una decisión. Por ejemplo, el COVID es una típica actividad discrecional cuando el presidente de la Nación dicta el decreto del ASPO. Típica actividad discrecional, porque no había una norma que diga que él tenía que actuar de determinada manera. Lo toma por razones, en ese caso, de oportunidad y conveniencia y también de mérito, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser, Karen, si podés explicarles, para que les quede más en claro, que discrecionalidad no quiere decir arbitrariedad, ¿cuál va a ser el límite en la discrecionalidad? Claro, muy importante. La discrecionalidad siempre es dentro del límite establecido por, primero y que nada, la Constitución, y obviamente sabemos que los tratados internacionales sobre derechos humanos, o sea, hay una constitucionalidad y una convencionalidad a esta altura que debe respetarse, primero y principal. Y después la razonabilidad, que es importante. ¿Qué quiere decir? La medida que tome tiene que ser razonable. Una cosa es discrecional y otra cosa es arbitrario. Lo arbitrario es lo caprichoso, lo que no tiene fundamento. En cambio, lo discrecional es lo que no hay una norma que me obligue de determinada manera, pero tomo la decisión por razones de oportunidad, mérito y conveniencia dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y siempre que la medida sea razonable. ¿Sí? Vieron que es muy rica esta unidad, tiene muchas cosas. Sí, muy clara la explicación, porque además tiene que perseguir el fin del Estado, que es el bien común, digamos. Ese es uno de los límites también que tiene. Así que eso es lo que tienen que, está muy bien tu aclaración de lo que es la discrecionalidad, porque por ahí los chicos pueden llegar a confundir, pero está perfecto. Me parece que quedó re claro. No sé, chicos, ustedes si tienen alguna duda al respecto. No, profe. Bueno, ¿terminamos entonces o queda algún punto acá? No, terminamos. Entonces, chicos, ¿ninguna duda sobre esto? Pasamos al otro trabajo, que es de los agentes públicos. ¿Van a querer descansar, chicos, un ratito o quieren seguir? ¿Qué prefieren? ¿Quieren parar 5 minutitos? ¿Quieren seguir? Voten, sean libres. ¿Los escuchamos? Si es por mí, Acá en el chat ponen seguimos. Compartimos entonces el práctico 10B. Sí, Rosy, sí. ¿Pudieron acceder al práctico 10B también? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Lo leyeron o lo van a leer ahora a medida que vamos avanzando? ¿Se ve? Sí, Rocío, se ve, se ve.
Vamos a necesitar un voluntario que nos lea el punto 1 y las consignas. Leo si quiere, profe. Bueno, Lourdes. Dale. Comenzá nomás, gracias. Punto 1. La finalidad de la estabilidad propia del empleado público constituye, al mismo tiempo, una garantía para el trabajador contra la posible arbitrariedad del Estado y una protección de la sociedad contra el deterioro de la función pública. Atender a esa doble finalidad de la estabilidad propia del empleado público, las garantías y la dignidad del trabajador y el mantenimiento de una eficaz carrera administrativa al servicio de la sociedad, justificará o no la causal de despido y pondrá en evidencia el ejercicio razonable o arbitrario de las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional al Poder Legislativo y al Presidente de la Nación, en los artículos 75, inciso 20 y 99, inciso séptimo. Consignas. En base al desarrollo realizado en la clase teórica, indique qué agentes se encuentran alcanzados por la garantía de la estabilidad consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Leo la Constitución, tengo el 14 acá, 14 bis. O sigo leyendo más. Lee si querés el primer caso y después leemos el artículo. Dale. Jefe del Departamento de Compras y Suministros del municipio de Resistencia, designado por concurso de oposición y antecedentes. ¿Sigo leyendo? Bueno, ¿ustedes se acuerdan lo que recién acaba de explicar en la parte teórica la profe Karin respecto a la estabilidad del empleo público, las características y todo lo demás? ¿O quieren que leamos el artículo de nuevo? Porque de acuerdo a eso, digamos, a las características del empleo público, ustedes van a tener que contestar si en estos casos las personas o los agentes de la administración gozan de la estabilidad o no. Eso es lo que tienen que contestar. Si acabo de repasar mejor, profe. Bueno, ¿alguien lee el artículo 14? ¿14 bis? Lo leo si quiere. Lo tengo acá. Bueno. Dale. Artículo 14 bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática. Hasta ahí está bien. ¿Sí? Bueno, vamos a dar entonces que la estabilidad del artículo 14 bis, la estabilidad propia, implica que el personal de planta permanente del Estado no puede ser separado de la administración pública e indemnizado sin justa causa. Lo que puede ocurrir, esto puede ocurrir en el ámbito del empleado particular o privado, a través de que esto establece la ley de contrato de trabajo, es decir, un empleador puede despedir a su empleado sin justa causa pagando una indemnización. En cambio, en el empleo público esto no puede suceder. A eso se refiere la estabilidad propia del 14 bis de la Constitución. ¿Qué quiere decir? ¿Que un empleado público nunca va a ser despedido? O sea, ¿que no puede ser despedido? No, no es así. No es que no puede ser despedido, sino que
hay que hacer un trámite específico para poder determinar la causal por la cual se lo va a despedir. No se lo puede despedir sin justa causa. Nunca un empleado público puede ser despedido sin justa causa. Y cuando hay justa causa, lo que requiere la ley, lo que establece el 14 bis cuando hablamos de estabilidad propia, es que se va a tener que hacer un sumario administrativo donde se determine la causa y en la cual el empleado que fue sometido a este sumario puede defenderse, puede ofrecer pruebas, puede pedir que se revise esa decisión. ¿Se entiende? Se trata específicamente, cuando hablamos de estabilidad, hablamos de empleados permanentes o de planta del Estado. Bueno, ahora, con esto que tenemos de base, vamos a ir contestando las preguntas que tenemos en el trabajo. ¿Alguna duda al respecto? Las distintas situaciones que vamos a ir viendo se van a plantear distintos casos. O sea, ya la profe Ale les dio un pantallazo para que podamos arrancar. Igualmente con tenemos que saber que existe personal, o sea, hay agentes del Estado que no gozan de esta estabilidad propia, ¿sí? Que serían los contratados por periodos determinados, el personal de gabinete, algunos que cumplen funciones de gobierno, o sea, que son por periodos. Ellos no van a poder alegar la estabilidad propia del artículo 14 bis. Eso también es importante que ustedes sepan. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Quieren preguntar algo? ¿O podemos ya contestar a las consignas? ¿Quién se anima con el primero? El jefe del Departamento de Compras y Suministro del municipio de Resistencia, designado por concurso de oposición y antecedentes. Ro, se ve negra la pantalla. Ahí lo... Ahora sí. Profe, es un agente público porque se encuentra alcanzado por la garantía de la estabilidad. Perfecto. Muy bien. Sí, pertenece a la municipalidad de Resistencia, es un empleado público del municipio. Fíjense qué importante que acá dice, designado por concurso de oposición y antecedentes. ¿Sí? El acto de designación también es muy importante a los fines de determinar si una persona es de planta permanente o no, porque de ahí van a surgir las condiciones de su estabilidad también. El acto de designación y el acto de aceptación por parte del empleado. ¿Sí? Más en este caso, cuando el jefe de departamentos de compra y suministro fue designado por concurso de oposición y antecedentes. Está claro que no es un cargo netamente político o transitorio, ¿sí? Seguimos con el siguiente. Leandro René Vallejos, ¿estás? Rosy dice que sí, pero que no tiene micro. Ah, bueno. Bueno, no importa, yo le leo la consigna y si puede que conteste por el chat. Así qué buena idea. Sí, para que todos puedan participar, porque a lo mejor que no tienen... ¿Alumno de quién sos, Leandro? Es mi alumno. Bueno, ahí te leo la consigna entonces. Contratado de obra
por el término de 6 meses por el Ministerio de Economía a fin de realizar una auditoría en una subsecretaría. ¿Qué decís? ¿Goza de estabilidad propia del artículo 14? ¿Se encuentra alcanzado por esa garantía o no? Es bastante fácil con lo que estuvimos explicando. Qué suspenso con esto de que tiene que escribir. No contesten, otros pobres, espérenlo. Camila se cansó y dijo, yo contesto. Camila está muy bien. Está bien, Cami, está bien. Está bien, está bien. Natalia, te hago una consulta porque vos ponés agente público. Yo lo que quiero saber, porque la consigna dice si está alcanzado por la garantía de la estabilidad consagrada en el artículo 14 bis. Este agente que es contratado, que no es de planta permanente, ¿goza de esa estabilidad? No, profe. Bien, bien, Verónica, excelente. Muy bien, todos los que están contestando están contestando. Estabilidad, ponen estabilidad impropia. Muy bien. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Asesor de un diputado nacional. Muy fácil está ese, me parece. También estabilidad impropia, profe. Entonces no estaría alcanzado. No, no estaría alcanzado. ¿Por qué sería eso? ¿De dónde surge? El cargo de los senadores, o de un diputado, por ejemplo. En este caso es asesor de diputado nacional. Está dado por un periodo de tiempo. Exactamente, a diferencia del Poder Judicial, en la que los jueces permanecen en el cargo indeterminadamente, no es por periodo, sino que mientras dure su buena conducta, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Quién quiere ¿Leo leer? yo, profe? Bueno, no se te escuchaba nada, Ale. Perdón, estaba leyendo, perdón. Pero bueno, lean, a ver quién va a leer. Gabriel. Empleada de planta permanente que accedió al cargo de administración en la Secretaría de Desarrollo Social sin previo concurso. Acá están poniendo, sí está alcanzada por la garantía, ya que está en planta, es estable. Muy bien, chicos, esa es la respuesta correcta. Profe. Sí. ¿No importaría si es sin que tenga un concurso previo? No importa, porque la estabilidad del artículo 14 bis no tiene que ver con la forma en que se ingresa a la administración. Hay, como explicaba hoy, la forma de acceder a un cargo o a un empleo en la administración pública tiene que ver con los reglamentos que dicta cada uno de los organismos del Estado. Algunos son por oposición, por concurso de oposición antecedentes, algunos no requieren ningún tipo de requisitos más que la idoneidad para ejercer determinado empleo, así que eso no afectaría su estabilidad. Piensen ustedes nomás en la mayoría de los cargos o del empleo público. La mayoría no se ingresa por concurso, son los menos los que requieren de un concurso. ¿Sí? Sin embargo, eso no implica que no tengan estabilidad en el empleo. Inclusive la Municipalidad de Resistencia, por ejemplo, tiene una norma que permite que cuando un empleado municipal se jubile,
en su lugar se nombre un hijo o un familiar así muy cercano, dando razones de que va a ayudar a la economía familiar y demás. Así que imagínense que no siempre se ingresa por concurso. Esa es otra forma también. Hoy estoy muy... Claro. No, está excelente los aportes, porque en realidad hay una cuestión que yo, que es una opinión, y que tiene que ver con esto de la estabilidad del empleo público y de la forma de ingresar y cómo uno desarrolla la actividad. La finalidad de la estabilidad del empleo público tiene que ver a que una persona tenga derecho a permanecer en el empleo y que no lo despidan arbitrariamente de acuerdo al gobierno de turno, ¿sí? A que pueda realizar de forma independiente e idónea su trabajo, sin estar temiendo todo el tiempo que lo vayan a despedir injustamente. Lo que tiene de negativo es que al gozar de esta estabilidad que es pero fuerte, muchas veces el empleado público no se capacita o es como que se siente muy protegido por esta garantía constitucional. El hecho de que un cargo sea, que un empleo pueda ser hereditario, es para mí tremendo. ¿Por qué? Porque va contra la cuestión de mérito, o sea, no sé, a lo mejor hay una persona que es más idónea para ejercer eso, pero por herencia le corresponde al hijo o a un familiar, ¿se entiende? Es una opinión personal. Yo soy empleada de la administración, yo trabajo en el Poder Judicial, sin embargo, les digo que para mí es muy importante esto, es buena la estabilidad siempre que uno realice su trabajo con responsabilidad, y queda en cada uno muchas veces el capacitarse, el desempeñarse correctamente, porque a veces la estabilidad hace que se haga como una meseta. Es como claro, que sí, que uno se estanque y quede ahí. Exactamente. Nada, era una opinión, pero es básicamente eso, más que nada viene a colación de que si ingresó por concurso o no ingresó por concurso. Está excelente el ejemplo que diste, Karin, porque nada más ejemplificativo que, imagínense, acceder al empleo público por herencia. Por portación digamos, mi mamá trabajaba en la municipalidad, bueno, la jubilaron, ahora ingreso yo porque soy hija. Pero hay algunos estatutos que lo prevén. Sé ¿Sí? específicamente de Lotería Chaqueña, que tengo una amiga que ingresó y su mamá se jubiló, por eso sí. Pero claro que sí, hay muchos lugares en la administración. Muchos estatutos, sí, que lo prevén. Así es, aunque parezca mentira, es así. Bueno, seguimos con el siguiente. Se los leo. Contratado de servicios de un municipio por periodo de 6 meses que se renovaron sucesivamente por el término de 8 años y cuyo estatuto dispone que luego de la segunda contratación deberá pasar a planta permanente. ¿Qué les parece? ¿Que goza de la estabilidad del artículo 14 bis? Sí. Yo creo que no, ya que todavía no entró en planta permanente. Es Yo por digo contra. lo mismo que dijo él. Opino igual. Acá ponen en el chat por el momento no. ¿Vos, Verónica Costas, opinás como quién? Como Nicolás creo que habló recién. Nicolás dijo que no goza de la estabilidad. ¿Así? Claro. Sí, sí. Porque Claro, no sí. es planta permanente. ¿Y quién dijo que sí goza de estabilidad? Yo dije. Bueno, Enzo, excelente tu respuesta. Muchas gracias. ¿Sabes por qué es así? Aún antes del 2009 hubo miles de casos, muchos casos.
en los cuales el empleado público, luego de ser reiteradamente renovado su contrato por periodos, y al ser despedidos sin ninguna indemnización y sin justa causa o lo que sea, reclamaron ante la justicia y casos que llegaron a la Corte. Antes del 2009, la Corte decía que no gozaban de la estabilidad. Pero a partir del 2009 hubo un caso, un fallo, es muy conocido, el fallo Ramos, por el cual la Corte dijo que el empleado de la administración, aun cuando sea contratado por periodos y renovado en reiteradas oportunidades durante un lapso de tiempo indeterminado, o sea, durante todo el tiempo te renuevan, cada 6 meses te renuevan el contrato y pasan años, ¿ustedes qué creen? ¿Que ese empleado fue contratado por un periodo para cumplir una función determinada? ¿O que es un empleado que cumple y desempeña un empleo en forma permanente? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Estamos ante un caso de una contratación del Estado de un empleado para que realice, por ejemplo, en el caso anterior, la auditoría de una secretaría en particular sobre una cuestión particular, o un empleado que durante 8 años fue renovado su contrato, una y otra vez para realizar la misma actividad. ¿A ustedes qué les parece? Lo está haciendo de manera permanente. Claro, sería como una contratación en negro, o sea, sería un empleo en negro eso, ¿sí? Porque le está quitando la estabilidad del empleo público. Y eso es lo que dice la Corte en el fallo Ramos. El Ramos, durante 21 años, fue contratado por periodos de 6 meses. Entonces, le dio razón a Ramos y le dijo, corresponde una indemnización y corresponde la estabilidad del empleo público, porque esa persona, aunque no sea de planta permanente, efectivamente realizó durante todo ese periodo de tiempo la misma actividad, o sea, ejerció la misma función. Entonces, el trabajo en negro existe de manera encubierta a través de estos contratos, ¿sí? Pero hoy por hoy la Corte ya lo toma así. El empleado que fue contratado en forma reiterada durante muchos años, se lo considera de planta permanente y le corresponde la estabilidad del empleo público. Así que es un caso, yo sabía que iba a ser controvertido, porque si nos atenemos a la letra, que los contratados no tienen estabilidad, podríamos decir, bueno, no goza de la garantía de la estabilidad del artículo 14 bis. Pero si tenemos en cuenta la realidad, o sea que es un empleado permanente, le corresponde la estabilidad. ¿Se entendió? ¿Alguna agregue, algo, Karin, que quieras aportar? Mira, estaba pensando que si estaríamos en la parte privada, estaríamos ante un fraude a la ley laboral, ya lo van a estudiar realmente. Se contrata a una persona bajo la apariencia legal, por eso se llama fraude a la ley, porque legalmente está contratado, no es ilegal contratar, pero en realidad se está encubriendo una realidad que es empleado, es de planta, no es un contratado. Así que, eso, ¿cómo sabías que yo siempre comparo, es cierto lo que decís, es así. En el derecho privado o en el empleo privado, aquel empleador que contrata su pasado, o sea, por un periodo determinado de tiempo, digamos, más de una vez en forma consecutiva, se lo considera que es empleado permanente y que es por tiempo indeterminado. Es así, lo establece la ley y lo aplica la justicia. Si ustedes van a la justicia en una situación así, la justicia les aplica la ley de contrato de trabajo, en forma como si fuese un empleado por tiempo indeterminado. Ahora, en el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, el mismo reglamento del Poder Judicial establece
que hay agentes o empleados que pueden ser contratados por periodos de 6 meses y recién se los efectiviza pasados 4 años de que son contratados en forma permanente, o sea, renovados sus contratos ininterrumpidamente era hasta hace 2 años atrás, durante 5 años, y a partir del 2016 o 17, por presiones del sindicato, se modificó y pasó a ser 4 años de renovaciones. O sea, la misma Corte no cumple algo que ellos condenan en el trabajo privado, digamos, en las relaciones de trabajo del derecho privado. Pero bueno, es así. De todas formas, tengan en cuenta que si una persona, un empleado de la administración, aun cuando haya sido contratado, cuyo contrato fue renovado en forma reiterada e ininterrumpida, si va a la justicia, le corresponde la estabilidad del empleo público. Eso les tiene que quedar en claro. Bueno, seguimos con el siguiente punto, ¿sí? Este era el último de... Falta uno, Ale. Ah, bueno. Te los leo. Director del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y de Vivienda de una provincia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que goza de la estabilidad del artículo 14 bis? Sí, es alcanzado por la garantía, creo yo. ¿Por qué? Porque está cumpliendo una función estatal. Para mí, no, profe, mi opinión es que es un funcionario. No. Perfecto tu respuesta, Débora. Es un funcionario que está cumpliendo una función determinada y es un cargo político, que no entraría en la estabilidad del empleo público del artículo 14 bis. ¿Quién consideró que por qué sí? Distinto si sería un director de un área que trabaja, por ejemplo, no sé, en el área de arquitectura y urbanismo, el director del área. En ese caso sí, pero en este caso se está refiriendo a un funcionario de turno del Instituto de Vivienda. No sé si algunos, cuántos pasaron, digamos, hubo muchos directores en el Instituto de Vivienda conocidos, o sea, nuestro ex gobernador fue director del Instituto de Vivienda, no sé si se acuerdan, es como que también es por periodos, una actividad que se ejerce durante un periodo y por mandato. Por eso no goza de la estabilidad del empleo público. Chicos, para poder diferenciar, me metí otra vez, pero para poder diferenciar, tengan en cuenta lo siguiente, es para relacionar sobre todo lo que es la teoría con la práctica, ¿no? Recuerden que decíamos que quienes realizan actividad, la función activa de la administración, siempre son funcionarios públicos, que son los que deciden, y esos cargos son siempre... o sea, siempre van a los funcionarios porque son los que toman las decisiones, los que tienen el poder de decidir qué es lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Entonces, relacionando esos conceptos, podemos decir que aquellos que ejercen cargos dentro de la administración que implican una toma de decisión, entonces van a ser funcionarios públicos, luego no van a gozar de la garantía. ¿Se entendió? ¿O los mareé? Se están riendo las chicas, no sé por qué. ¿Qué pasa? ¿Alguna pata metí? No, Karin, se entendió perfecto. Perfecto. Sí, acá con el chat están contestando. Ponen que sí. Pensé que metí la pata porque veía que las dos se reían y yo dije, ay, Dios mío, porque suelo hacer que explico antes las cosas. No, está perfecto. Perfecto. Y digo, ay, ahora les jodí el práctico. No. La van a extrañar mucho, ¿vale? Porque no soy muy metida.
No, está bien. No. A los chicos les ayuda mucho. Lo que abunda no daña. Bueno, ¿seguimos? Sí, no sé si se entendió. Pasa lo mismo con los jefes de departamento en la municipalidad que duran durante el periodo de mandato del intendente. ¿Es así? Exactamente. Es la misma situación, Leonel. Bueno, seguimos con nos quedan 13 minutos, así que vamos a avanzar con el siguiente punto para poder... Sí. Lo comparto y que alguien se ofrezca para leer. Sí. ¿Quién se ofrece, chicos? Así vamos terminando. Yo, profe, leo si quiere. En este punto estaría bueno compartir el Power después de leer la consigna, porque ahí están los artículos que citó. Sí, eso lo pensé. Sí. Yo lo tengo acá armadito, así que leemos el caso y después lo compartimos al Power. Comenzá nomás, Gabriel, que vos eras que te habías ofrecido. Sí, profe. Perfecto. El ministro de Relaciones Exteriores exoneró a un embajador extraordinario y plenipotenciario en situación de retiro, de acuerdo a la Ley 20.957. El sancionado cuestionó la resolución en sede judicial. La Cámara Federal de Apelaciones desestimó el recurso, para lo cual tuvo en cuenta que el recurrente había sido previamente sancionado con el retiro obligatorio y que del sumario instruido surgía que durante su desempeño en otro país había violado los deberes en conducirse en forma honorable. En tanto, fue imputado del delito de tentativa de extorsión, de concurrir a establecimientos nocturnos de mala reputación y otras irregularidades. Lo decidido motivó la interposición del remedio federal, que fue parcialmente concedido. La Corte Suprema, por mayoría, admite el recurso y anula la resolución cuestionada en base a los siguientes fundamentos. 1. Es procedente el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que confirmó la exoneración de un funcionario del servicio exterior en situación de retiro, porque tuvo en cuenta antecedentes relativos a la conducta observada por aquel en la privacidad del recinto de su dormitorio en la residencia oficial, que no hubiera trascendido de no haber mediado la indagación a un empleado de la embajada, siendo que dicho comportamiento constituye una parte de los hábitos íntimos reservada a la conciencia del individuo, protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional y exenta de la vigilancia y el castigo de autoridades administrativas y judiciales. 2. Las visitas nocturnas que el actor realizaba mientras era funcionario del servicio exterior a lugares de esparcimiento en los que se bebe, se baila y se ofrecen espectáculos de variedades, no puede fundar la exoneración, en tanto que el ámbito de privacidad protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional no comprende exclusivamente las conductas que los individuos desarrollan en sus domicilios privados, sino que también alcanza a los que, de modo reservado, con la intención de no exhibirse y sin que se tenga trascendencia pública ni provoquen escándalo, aquellos llevan a cabo fuera del recinto de aquel. 3. El razonable margen de discrecionalidad reconocido a la autoridad jerárquica en materia disciplinaria no significa que ella estuviera exenta de brindar las razones concretas en virtud de las cuales consideró que la concurrencia del actor a espectáculo de variedades configuraba per se una afrenta al honor
incompatible con la conducta de un diplomático y al adecuado funcionamiento del servicio exterior, pues no puede admitirse que los funcionarios puedan ser separados forzadamente del servicio por el mero hecho de incurrir en conductas innominadas, cuya descripción concreta depende exclusivamente del juicio formulado a posteriori del órgano sancionador según su libre arbitrio. De los doctores Petracci y Zaffaroni. La privación del derecho a percibir haberes de retiro impuesto a un funcionario del Servicio Exterior de la Nación después de varios años de servicio, en el caso 29, aparece desproporcionada con la gravedad de las faltas que se le imputan, pues ni está destinada a asegurar el orden ni tiene carácter correctivo, sino que virtualmente constituye una pena pecuniaria de carácter accesorio, cuya entidad resulta ser más gravosa que la sanción principal. ¿Sigo ese, profe, o...? ¿Sigo? Sí. Bueno, ¿leemos las preguntas o vamos pasando al Power? Paso al Power, Ale. Bueno. ¿Entendieron el caso, no? Más o menos, profe. Más o menos. Bueno. Vamos de nuevo. Se trata, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores, exoneró, ¿ustedes se acuerdan lo que explicamos de exonerar y dejar cesante? La diferencia que explicó varias veces hoy la profe. Que Bueno. cuando se dejaba cesante se podía reintegrar de nuevo. Exactamente, y cuando se lo exonera no puede volver a acceder al empleo público y también deja de percibir remuneraciones, indemnización y todo lo demás. Entonces, exoneró a un embajador extraordinario y plenipotenciario en situación de retiro. Les voy a leer capaz le voy a leer el punto A, que ahí en el Power no está. El embajador extraordinario y plenipotenciario goza de la estabilidad consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. ¿Qué consideran ustedes, chicos? En mi opinión no, porque es un funcionario. Bueno, en realidad sí gozan. Ahora vamos a leer el artículo 22 de la ley 20.957. ¿Quién se ofrece para leer, chicos? ¿Está ahí marcadito con rojo? Justo este funcionario se rige por esta ley, la ley 20.957. Todas las funciones, los derechos y las prohibiciones y demás. Bueno, dice el artículo 22, son derechos de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación con arreglo a las disposiciones legales que lo reglamenten sin perjuicio de otros establecidos en la legislación nacional. Inciso A, gozar de estabilidad en el Servicio Exterior de la Nación y no ser separados del mismo, sino por las causales establecidas por la Constitución Nacional y la presente ley. ¿Sí?
Además, bueno, seguimos con el trabajo. Leo la pregunta B. Están como Sí. cansados, parece ya, ¿no es cierto? Sí, Como que no sé si para ser más ordenado podemos ir leyendo algunos de estos artículos como para que ellos tengan en cuenta cuál es la normativa que rige y puedan entender el caso, porque además, si vuelven a leer con más detenimiento, van a ver que surge del caso que él estaba retirado, ¿sí? Y también este caso involucra determinados derechos, como es el derecho a la privacidad, y las causales y el ámbito de discrecionalidad que tuvo el ministerio o el ministro de Relaciones Exteriores para determinar, para exonerarlo a él del empleo, ¿sí? Así que sí, Rocío, sería bueno que lean, o leamos nosotros o lean ellos los artículos como para ir. Claro, porque lo van a encontrar ahí en la ley esta, y por ahí es bueno que ustedes se familiaricen y traten de entender lo que está en la ley. Básicamente por eso se puso este caso, que es un caso raro, por decirlo así, no común. Voy a leer la segunda pregunta. Y leemos los artículos. ¿A qué autoridad se encuentra subordinado el funcionario? esa no es tan difícil, chicos. Si la piensan un poquito. Fíjense, Servicio Exterior de la Nación, recuerden la unidad 8. Al Poder Ejecutivo. ¿Y cómo se llama ¿cómo es el ministerio? Ministerio de Relaciones Exteriores puede ser. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, ¿quién quiere leer lo que está en el Power de la Filmina? Lo que se está proyectando, que nos va a servir para las próximas preguntas. Ro, está un poquito chico. No sé si lo puedes agrandar o poner pantalla completa porque no se ve la letra. Ahora sí. ¿Se ve ahí? Sí, se ve chiquito nomás, pero se ve. ¿Quién se anima? Ahí leo yo. ¿El rojo o todo? Todo. Bueno. Artículo 39. Las medidas disciplinarias se aplicarán en este caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley y su reglamentación. Artículo 40. Cuando un funcionario de la categoría A sea el causante de la transgresión a las normas emergentes de esta legislación, así como también a la conducta ética y moral que debe observar constantemente, será sancionado de acuerdo con la gravedad de la falta cometida. El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto ordenará al afecto se le instruya el correspondiente sumario. Artículo 41.
El sumario instruido de acuerdo con el artículo anterior puede dar lugar a las siguientes sanciones que dispondrá el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. A. Disponibilidad por un medio de 1 a 2 años. B. Retiro obligatorio. C. Cesantía o exoneración. Artículo 42. Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, comprendidos en las categorías B a G, podrán ser objeto de las sanciones disciplinarias siguientes. A. Apercibimiento verbal. B. Apercibimiento por escrito. C. Suspensión. D. Disponibilidad. Y E. Cesantía. De lo que leyeron del fallo, ¿ustedes consideran que alguno de esos, de esas causales, de que en el caso incurrió en alguna de esas causales? ¿Alguien que se anime a contestar? Ah, que se les está complicando el caso, ¿eh? Y estos son justamente los casos de examen, tal vez, que después tienen que hacer en el parcial, así que tienen que tratar de animarse a contestar aunque se equivoquen. ¿Quién se anima, chicos? Si se equivocan, este es el momento para equivocarse, porque así todos aprendemos. No tengan miedo ni vergüenza en equivocarse. ¿Puede ser del artículo 40? Bueno, el fundamento en realidad del Ministerio de Relaciones Exteriores era justamente que él incurrió en conductas que no eran decorosas y que no eran éticas y que afectaban a la moral. ¿Qué pasa? Él recurre a la justicia porque considera que no incurre en ninguna de esas conductas que dicen y que sus acciones privadas le pertenecen a él y a nadie más, y que lo hizo dentro del ámbito interno y privado de su casa o dormitorio o lo que fuere. Y que, si ustedes leen el caso, van a ver que dice que entre las pruebas que existen de que él incurrió en esta conducta está la declaración de un empleado que trabajaba en la residencia. ¿Se entiende? Entonces podríamos decir, y es lo que dijo un poco la Corte, que en este caso el empleador, o sea el ministerio, se excedió en las facultades discrecionales para determinar la causal para el despido, en el sumario administrativo que llevó a cabo, y exonerarlo, ¿sí? Eso es lo que tienen que aprender a distinguir cuando leen. Si bien la norma, el artículo 40, está bien lo que vos decís, porque habla se ve muy chiquitito, Rocío, yo no puedo leer ahí, pero el artículo 40 habla de conductas y de ética, dice ética y moral. No se le puede imputar a él que esta conducta haya trascendido su fuero íntimo, y que eso está reservado a Dios únicamente, ¿sí? Y eso es lo que refleja la Corte cuando resuelve el caso. Al principio de reserva, el 19, recuerden,
las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten la moral, el orden público ni perjudiquen a un tercero, tan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ese es el principio de reserva del artículo 19 de la Constitución. Se entiende por qué él, cuáles son los fundamentos de él y de la Corte para considerar que el despido no corresponde, la exoneración en realidad, no hablemos con propiedad, diría, que al haberlo exonerado fue un exceso en las facultades discrecionales que tenía el órgano que para el que él trabajaba, digamos, de donde él era funcionario. Seguimos con la siguiente, ¿tienen alguna duda? Si están tan callados es porque tienen muchas dudas, no alguna, tienen muchísimas dudas. Y a mí me preocupa, estamos excedidos en el tiempo, si quieren contestamos la última pregunta y lo volvemos a ver al inicio de la próxima clase. Ustedes lean con tranquilidad el caso. Le vamos a dejar el PowerPoint también porque están bien específicos los artículos que rigen la actividad y que reglamentan las causas de despido. Entonces ustedes lo pueden estudiar, lean bien y lo volvemos a ver al inicio de la clase que viene, lo volvemos a tratar bien, porque para mí es fundamental que ustedes entiendan y sepan analizar un caso. Porque el segundo parcial también van a tener que resolver un caso. Y yo espero, honestamente, chicos, me encantaría que todos promocionen. Me parece que están haciendo un esfuerzo enorme, están cursando, tienen teórico, tienen práctico, tienen trabajos prácticos para presentar en el aula virtual. Yo sé que hacen un esfuerzo, pero si ustedes